Los problemas de pareja se arreglan en la casa. Andrea escuchó esa frase tantas veces que terminó creyéndola. Cuando él la insultaba, le decían que tuviera paciencia. Cuando la empujó por primera vez, una vecina le aconsejó que no denunciara, dizque para no destruir el hogar. Y así, poco a poco, Andrea dejó de contar lo que le pasaba. Una noche pensó en buscar ayuda, pero no sabía a dónde ir. No sabía que existían rutas de atención y entre el miedo, la culpa, el silencio, decidió quedarse callada. Como muchas mujeres, Andrea no denunció. Durante años le hicieron creer que soportar también era parte del amor. Estás escuchando Voces y Derechos. Un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Comunidad de Madrid. Aquí unimos voces para cambiar la historia. Bienvenidas y bienvenidos a Voces y Derechos, un espacio donde unimos voces para cambiar la historia. Este es un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y con la financiación de la Comunidad de Madrid como parte del proyecto Mujeres en Movimiento por un apartado libre de violencias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y es sobre las rutas de atención y los espacios a los que pueden acudir todas las mujeres que viven violencias basadas en género. Vamos a hablar sobre todos estos canales, estas rutas, estas instituciones y lugares a donde pueden acudir cuando están padeciendo algún tipo de violencia. Para este segundo programa nos acompañan Nora Isabel Saldarriaga, la directora de la Fundación Forjando Futuros, Carolina Alzate, abogada y coordinadora del componente de seguimiento a proyectos de la Fundación, y Ángela Vanegas, abogada del componente de atención psicojurídica a violencias basadas en género del proyecto. Bienvenidas. Nora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y aquí a hablar en este segundo programa sobre este tema tan interesante y tan importante para las mujeres. Ángela, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y Caro, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, Cris y compañeras. Qué rico volver a estar aquí. Bueno, comencemos con Nora. Nora, hablemos un poquito de lo que es el proyecto, hablando específicamente de lo de hoy. Las rutas, las violencias, la prevención de estas, la atención. Hablemos un poco sobre ese tema. Sí, qué bueno que hoy podamos hablar de esas rutas, porque precisamente este proyecto que se llama Mujeres en Movimiento por un apartado libre de violencias tiene que ver con eso, en cómo las mujeres identificamos qué está pasando en nuestras vidas. Porque muchas hemos naturalizado las violencias. En el programa pasado decíamos, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida de manera silenciosa o que las identificamos pero las naturalizamos porque creemos que están bien. Y muchas veces son tan evidentes pero nos da miedo hablar sobre esto, denunciar estas cosas que nos están pasando. Y por eso desde este proyecto lo que hemos pensado y lo que queremos hacer es marcar la diferencia, precisamente, Cris. ¿Por qué? Porque lo que queremos es informar, que se reconozca, que se conozca, y esto permite no solamente salvar vidas, sino que permite identificar que hay voces que nosotros podemos hablar y que la institucionalidad tiene que brindarnos la protección necesaria para poder que las mujeres nos podamos acercar a los espacios que están diseñados precisamente para esto. La política pública se diseña precisamente para brindar unas garantías, para acceder a unos derechos, y precisamente es lo que queremos con este proyecto. En el programa pasado les decía que la ONU nos dice que casi una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en el mundo, y que Antioquia es uno de los departamentos donde hay más agresión contra las mujeres. Por eso hoy, desde este programa y desde este proyecto, lo que queremos precisamente es buscar que esas barreras que hoy existen, que son a veces culturales, que a veces son institucionales, que a veces son personales, pues también nos permitan identificarlas y que podamos reconocer a dónde tenemos que acudir, qué tenemos que hacer, no solamente para preservar nuestras vidas, sino para preservar la vida de otras mujeres que están a nuestro alrededor,
que a veces finalmente no van a hacerlo, no van a denunciar, pero que si tienen un acompañamiento, que si tienen un apoyo exterior, van a tener también esa capacidad de recibir ese apoyo y pues obviamente vamos a salvar esa vida. Eso que dices es clave, que la información salva vidas y que hay que tener muy presentes cuáles son estas rutas porque lamentablemente muchas veces estos casos terminan con graves agresiones a la integridad de las mujeres o también con vidas perdidas. Y también hay un punto clave que estabas mencionando y son esas barreras, las barreras que hay para denunciar. Caro, ¿qué decir frente a eso, frente a esas barreras que todavía existen y que muchas mujeres se quedan ahí, no porque lo quieran, no porque conscientemente digan no voy a denunciar, sino que esas barreras las detienen? Lo que dices, Cris, es muy importante, porque en el tema de las violencias basadas en género, podríamos decir que en casi la mayoría de las mujeres, de entrada, existen unas barreras subjetivas, por miedo, por culpa, por vergüenza, o porque hay una dependencia económica, o porque hay hijos e hijas en el hogar, y entonces, ¿cómo voy a denunciar? Entonces, ya de entrada hay una barrera que es individual, personal, subjetiva de la mujer, y aparte de eso, cuando acuden a las instituciones competentes, se encuentran con una institución que no atiende, que no otorga medidas de protección, que revictimiza, que culpa. Entonces, claro, esto va generando una situación más compleja para que la mujer pueda decidir continuar con su proceso de denuncia o activar las rutas de protección, y eso efectivamente hace que las mujeres no accedan de manera oportuna y efectivamente tener más riesgos frente a las violencias. Precisamente desde el proyecto estamos trabajando muy fuerte en eso, en acercar esta información a las comunidades, a las mujeres, decirles cómo funcionan las rutas, qué es lo que tienen que hacer. Hablemos un poquito, Ángela, de eso. ¿Cuáles son esas rutas? ¿A dónde deben acudir? ¿Qué pueden hacer si sienten que les están vulnerando algún derecho, si las están agrediendo? Aunque no sea violencia física, como lo hemos mencionado, también hay violencia psicológica, violencia económica. ¿Qué pueden hacer las mujeres? Lo primero es entender que la ruta inicia donde la mujer considera que debe iniciar, porque muchas veces la sociedad es como muy estricta en decir como, pero es que si no fuiste primero a comisaría o a fiscalía, entonces no te podemos activar la ruta, y esa es una de las barreras que se presentan. Entonces lo primero es inicia donde se considera. Digamos que ante situaciones de violencias basadas en género, las mujeres sobrevivientes de estas violencias pueden acudir a las comisarías de familia, a la Fiscalía General de la Nación. Ante situaciones de emergencias como primeros respondientes, pues pueden acudir, digamos, a la llamada del 123, en este caso Mujer Antioquia, para que efectivamente Policía Nacional, a través de Patrulla Púrpura, por ejemplo, pueda, digamos, responder a esa emergencia. A nivel nacional tenemos la línea 155. La denuncia en Fiscalía pues también se puede interponer no solo de manera presencial, porque sabemos que esa presencialidad a veces también puede generar algunas barreras. Entonces las mujeres bien podrían llamar a la línea 122 o incluso acudir a través de plataformas digitales como la plataforma A Denunciar, donde podrían interponer la denuncia. Yo creo que es muy importante entonces entender que ninguna violencia se debe ni se puede justificar ni se debería vivir en silencio. Todas las mujeres deberían como conocer estas rutas para poder acudir. Y bueno, después de escuchar esta historia del principio, una historia bastante fuerte, surge una pregunta que es importante, hablando precisamente de esas barreras que se estaban mencionando. ¿Por qué muchas mujeres todavía sienten ese miedo tan fuerte de denunciar las violencias que viven? ¿Y qué debería pasar para que las rutas de atención, los espacios institucionales realmente se puedan convertir en espacios seguros y que no las revictimicen? Porque pasa muchas veces eso. ¿Qué tendría que pasar en ese sentido, Caro? De entrada, como veíamos en el caso de Andrea, tenemos un proceso cultural, social, que en cierta medida ha arraigado y naturalizado las violencias, especialmente pues en los entornos familiares. Y con el caso de Andrea veíamos cómo ese eco que va generando esos procesos sociales que tenemos van como naturalizando y en cierta medida legitimando las violencias hacia las mujeres. ¿Qué se requiere? Una institucionalidad que esté dispuesta a la atención, que sea una atención integral, que realmente se articulen. Como nos estaba contando ahorita Ángela, pues efectivamente la ruta comienza donde la mujer llegue.
si llegó al centro de salud, si llegó a la comisaría, si llegó a la fiscalía, y son las entidades las encargadas de hacer el acompañamiento y activar las otras rutas, ¿cierto? Si la mujer llega al centro de salud porque la violencia generó una situación de emergencia, es necesario que esas entidades con el acompañamiento debido a la mujer hagan la activación con la mujer, ¿cierto? Entonces es necesario mucho que se conversen entre las instituciones, que haya articulación y que efectivamente haya un acompañamiento integral para la mujer. Ahí hay un punto clave y es precisamente eso que para muchas mujeres, o digamos la información que han recibido, que tienen en su cabeza es que tienen que ir directamente a una fiscalía o a la policía a hacer la denuncia, pero hay algo clave y es por ejemplo eso, en un centro de salud, acudiendo al médico, no solo porque haya un golpe, sino que en la atención en salud también pueden encontrar ese apoyo y esa orientación para también proceder luego con la denuncia, para recibir atención psicosocial. Repitamos un poquito, Ángela, y enumeremos, si es el caso, como esos sitios, esas instituciones a las que pueden acudir las mujeres. Y como dicen ustedes tal cual, no hay un orden establecido, no hay un orden específico. ¿A dónde pueden acudir cuando quieran denunciar algún tipo de violencia de género? Pues bueno, la ley 1257 de 2008 trajo muchas obligaciones para diferentes sectores: salud, protección, justicia, educación, trabajo. Y digamos, si una mujer entonces está atravesando por una situación de violencia, como les estaba indicando, pueden o recurrir a la Policía Nacional como primer respondiente de la violencia, o a las líneas de atención como Línea 123 Mujer Antioquia o Línea 155 a nivel nacional para recibir la orientación jurídica y psicológica, los hospitales, como mencionabas, o centros de salud, porque digamos que la prioridad debe estar siempre en cuidar la vida y la integridad física y la salud mental de las mujeres sobrevivientes. La Fiscalía General de la Nación, que iniciará pues un proceso dependiendo también como del tipo de violencia, un proceso penal, y las comisarías de familia para que puedan las mujeres recibir, digamos, medidas de protección. Estaba pensando mucho en línea de lo que decía Carolina sobre el tema de las barreras que pueden presentar las mujeres, y es que pienso también que una forma de mitigar esas barreras es como que las mujeres puedan encontrar funcionarios y funcionarias que las escuchen de verdad. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Carol Gilligan. Ella desarrolla pues un libro alrededor de la ética del cuidado y habla de cómo la escucha puede reconstruir comunidades, porque los y las profesionales siempre creen que saben lo que están escuchando. Es como, ay, es otra mujer que vino con una violencia física por parte de su pareja. Entonces como que todo el tiempo estamos en la necesidad de encasillar lo que estamos escuchando, pero no lo estamos haciendo. Y cuando no lo hacemos, pues realmente estamos generando una atención que no es humanizada, que no es especializada y que no es cálida también con quien nos está abriendo un poco las puertas de esa casa donde están sucediendo cosas. Yo creo que eso es muy importante, es fundamental en el caso de los funcionarios y de quienes atienden a estas mujeres, pero yo creo que también es una responsabilidad de toda la sociedad, de que cuando conozcamos, escuchemos, cuando una mujer se nos acerque también a decirnos que está padeciendo algún tipo de estas violencias, más allá de cuestionar, de pronto de juzgar sin conocer muy bien lo que está pasando, es poderle dar la mano ofreciéndole estas rutas o por lo menos siendo una red de apoyo que acompañe y que diga, ven, puedes ir a un centro de salud, puedes acudir ante esta autoridad, puedes hacer esto, porque también muchas veces lo que pasa es que no es solo la violencia, sino también esa falta de redes de apoyo, esa falta de personas que acompañen. Yo creo que ahí también el proyecto juega un papel fundamental, Nora. Sí, yo creo que en consonancia a lo que estás diciendo, hay que mirar la realidad de nuestro país. Colombia tiene 1070 municipios y no en todos los municipios de Colombia hay la posibilidad de que haya una oficina para la atención de las mujeres, una oficina de género. No, esto es casi que en las grandes capitales o en los municipios donde hay una conciencia muy clara de que hay necesidad de esto, ¿cierto? Entonces creo que también el Estado tiene una responsabilidad súper grande, no solamente en constituir estos espacios, llámese oficina, llámese secretaría, para la atención de las mujeres, sino que también tiene una responsabilidad en el sentido de formar, de ayudar, de apoyar. Quienes trabajamos en estos espacios en el día a día, recibimos también una carga emocional muy fuerte y tenemos que ser apoyados por las instituciones para tramitar toda esta información que recibimos de las otras personas,
especialmente de las mujeres que han sido víctimas de violencia, y poder también recibir emocionalmente una carga para poder brindar lo mejor a las mujeres. Entendemos que el aislamiento nunca es es lo más benéfico para las mujeres, ¿cierto? Que las mujeres necesitan hablar, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos unas realidades que, aunque estemos en la ciudad de Medellín o en Bogotá, las personas que escuchamos de estos casos siempre tenemos un miedo permanente, porque es que esto es como una bomba en nuestras manos y uno no sabe cómo actuar. Por eso todo el tiempo necesitamos estar hablando de estas cosas, tenemos que estarnos informando, tenemos que estarnos educando, y precisamente esto lo que quiere hacer este proyecto, que las mujeres podamos recibir esta información, que podamos formarnos, que se puedan fortalecer las rutas, no solo en el municipio de Apartadó, sino en todo el departamento de Antioquia. Y por supuesto queremos que este programa llegue a todas las regiones del país, para que en donde no se conocen estos espacios, donde no se conoce cómo tienen que actuar las mujeres, puedan encontrar los mecanismos y puedan acceder a ellos. De eso se trata precisamente este trabajo que estamos haciendo, Cristina. Hay un dato ahí importante para reflexionar, y es que según ONU Mujeres, 6 de cada 10 mujeres dicen haber vivido o conocido casos de violencia de género, y muchas de estas todavía sienten miedo o desconfianza para denunciar, y precisamente es como por todos estos motivos que hemos venido describiendo. Pero ahí hay algo clave, y es entender que pedir ayuda, buscar ayuda, no es un acto de debilidad, sino que es de autoprotección, es también de autocuidado. ¿Cierto, Ángela? Que digamos ese podría ser como el primer pasito para romper ese ciclo. Sí, Cristina, pues como buscar ayuda, estar rodeada y contenida también en la búsqueda de las instituciones que puedan, digamos, brindar protección a estas mujeres es fundamental. Desde la Fundación estamos adelantando un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de las mujeres, y el otro día encontré un dato que a mí pues como que especialmente me pareció lamentable, comprensible pero lamentable, y es que la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2025, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, señaló en su capítulo sobre violencias basadas en género que el 72.7% de las mujeres nunca han solicitado ayuda a personas cercanas, y solo el 11.9% buscó ayuda en las instituciones. Esto es muy lamentable porque sabemos que no es sencillo, porque puede generar temor, lo que decía Caro, culpa, vergüenza, pues hay muchas situaciones ahí que limitan acudir a las instituciones, pero pues precisamente el trabajo está en eso, en poderlas acompañar para que no se sientan solas y que puedan, digamos, identificar que existen personas, instituciones y procesos que estamos ahí para acompañarlas. Exactamente, como este proyecto que llevamos a cabo en la región de Urabá, que lo está ejecutando la Fundación Forjando Futuros, que lo hace con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y con la financiación de la Comunidad de Madrid. Les agradecemos por acompañarnos en este segundo programa de Voces y Derechos, un espacio donde unimos voces para cambiar la historia. Estás escuchando Voces y Derechos. Un programa realizado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz y la financiación de la Comunidad de Madrid. Aquí unimos voces para cambiar la historia.